Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 11 de la mañana y se repite todos los miércoles, también a las 11. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que no ven por este medio, pero también a usted que está al pendiente de mis programas. Muchísimas gracias por estar conmigo. Hoy tenemos el tema, segunda parte de un viaje a Badiraguato. Fuimos los primeros en llegar a la Casa de la Cultura de Héctor R. Olea para escuchar la conferencia Vida y Obra de este ilustre hombre badiraguatense, don Héctor R. Olea, disertada por el director del Archivo Histórico de Culiacán, Gilberto López Alanís. También se presentó el libro Los asentamientos humanos en Sinaloa, del homenajeado, presentado por nuestro presidente de la Crónica Sinaloense, profesor Nicolás Viales Soto. Poco a poco fueron llegando los compañeros cronistas y las autoridades del ayuntamiento. Todos éramos el público, oyentes. En la mesa del presidium estaba Óscar Lara Salazar, cronista adjunto de Badiraguato. Yo, el presidente municipal interino, profesor Nicolás Viales Soto, presidente de la Crónica Sinaloense, Gilberto López Alanís, Teodoso Naveda Salazar y Arturo Castañeda Dueña. Dio inicio presentando a todos sus compañeros del Cabildo. Se encontraba Wilfrido Acosta Rochín, síndico procurador, Gustavo Adolfo Iribe Portillo, presidente de Hacienda, David Quirino Félix, presidente de Gobernación, David Sánchez Pérez, presidente de Trabajo y Prevención Social, Amada Monzón Medina, presidente del Turismo, Comercio, Industria y Artesanía, Silvia Olivia León Sánchez, presidente de Honor y Justicia, Salubridad y Asistencia, Virgen Alcira Monjardín Araujo, presidente de Acción Social y Cultura, Fernando García Arredondo, presidente de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, Leoncio Ortiz Cuen, presidente de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, Joel Martín Leiva Cervantes, presidente de Educación, Daisy Aide Uriarte Ortiz, presidente de la Juventud y Deporte. Después de las presentaciones del Cabildo, Óscar Lara Salazar nos leyó la semblanza que la lluvia nos lo dejó leer en la Plaza de los Hombres Ilustres, de Héctor Rosendo Olea, varón de las letras sinaloenses. Las hojas cuando caen vuelven a la raíz en el campo de las letras sinaloenses. Héctor Rosendo Olea Castaños ocupó un lugar especial, estudiante rebelde, inquieto, activista, honesto, periodista y mejor escritor. Centenas de artículos en periódicos y revistas locales y nacionales, más de 40 libros escritos, galardonados por distintas entidades académicas y premiados por otras tantas, hablan de un ejemplo para Sinaloa, por lo que bien vale la pena comentar los rasgos más sobresalientes de este varón de las letras sinaloenses. Héctor Rosendo Olea Castaños fue de esos mexicanos que describe Alfonso Reyes, que para ser suplemento universal hay que ser provechosamente que sea regional. Los Olea, según datos de la autografía de este escritor, consignado en el libro Torres de Babel, procedían de una familia de navegantes que radicó en Valparaíso, Chile, y en el Callao, Perú. En la vieja España hubo casas solariegas y otras muchas más que aprueban el linaje de los Olea, como caballeros en las órdenes de Santiago y Calatrava. Los Oleas venidos a Nueva España procedían de Burgos, donde tuvieron privilegios y escudo de armas,
Don Narciso Olea se asentó en el pintoresco pueblo de Alicama, alcaldía de Badiraguato. Ahí nacieron don Rosendo Olea, hijo de don Narciso, y un miércoles 20 de agosto de 1909 nacería Héctor Rosendo Olea Castaños. En ese lugar, montaña, de las hermosas montañas, solía decir Olea, debe de existir el sitio donde la autora de mis días, meses, años, lustros, décadas y todo, me tiró de patitas al mundo. En la vieja casona donde quizás todavía en sus envijados portales anidan los peregrinas aves vaquerianas llegadas cada 19 de marzo a ese llamado paraje de muchas golondrinas, esas hermosas aves que llegan en esos tiempos. Por boca de los aldeanos más viejos, Olea Castaño supo que vino al mundo cuando el firmamento todavía brillaba. La cauda del cometa Halley vio los primeros claridades de esta madrugada. Amanecer con un fulgor iba iluminando el mundo. Su madre, doña Luz Castaños Sáenz de Olea, años después le platicó que cuando menos lo esperaba fue el fruto de su tercer parto. Fue 7 mesinos, pues le robó a la muerte 2 meses de vida intrauterina. Volvió en cierta ocasión, refería don Héctor, a la presa donde quedó ahogado el pueblo de mi padre, Alicama. La única señal de su existencia es la cúspide del cerro. Las piedras en cuya falda inundan está el camposanto donde se encuentran sepultados para siempre los restos de mis antepasados. En la compuerta del embalsamiento vi la linfa liberada rugiendo en torrentes con torbellinos de espuma. Pero ¿qué lleva a tierras sinaloenses esencia de los míos, polvo de aquellos seres que tuvieron mi misma sangre y semejantes, esa voz, esa forma, esa agua salitrada que da de beber a la madre tierra, diosa de las antiguas teogonias? En el frondoso bosque de la cultura escogí la senda de la historia y la poesía. Soñé con ser un escritor libre para decir la verdad, siempre la verdad, aún en contra de quien sea, a sabiendas de que iba a ser un sembrador de antipatías y como rencores. La historia debe de escribirse tal y como es y no como quieren que sean los conservadores de los intereses creados. Como resultado de su incansable labor de búsqueda en el pasado de nuestra tierra, poco a poco fue poblando el cielo sinaloense con historias de héroes y villanos, de instituciones y revueltas, de hazañas y derrotas, en sumo, con historia de esa gran vela que es la historia del pueblo de Sinaloa. Héctor Rosendo Olea, el escritor, lo podemos definir como él mismo se definía cuando decía: he tenido siempre como norma el pensamiento de don Miguel de Cervantes Saavedra. Los historiadores deben ser puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, ni el rencor, ni la afición no los haga torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de los pasados, ejemplo y aviso de los presentes, advertencia del porvenir. A Héctor Rosendo Olea, el político, le podemos definir por sus mismas palabras. Cuando sostenía mi vida es la trayectoria de los años 20, con sus generaciones pujantes y románticas. Más bien me hizo seguir el camino de la oposición política. Sacrifiqué todos mis bienes, bien poco por cierto, por lo que creí que era mi deber. A Héctor Rosendo Olea, el amigo leal y lealtad y alteza siempre. Gesto cordial, brazo abierto, tendido, sincero, efusivo. La mano que estrechamos para los principiantes es el cultivo de las letras. Nunca consejero mejor, ni nadie más presto para ayudar. A Héctor Rosendo Olea, el badiraguatense, le recuerdo con sus primeras palabras pronunciadas al regresar a su tierra, a Badiraguato, después de muchos años de ausencia. No hay hombre en la tierra que no ame el lugar donde nació. Tuve la gran fortuna de nacer en este pueblo hermoso que se encuentra entre la serranía y el mar. Lo siento a todos ustedes como míos, lo siento como si ya nos conociéramos desde hace muchos años.
no me son extraños. En mis sueños, en mis fantasías, soñaba el lugar donde había nacido. Quiero repetir con el maestro, historiador y último legislador del Constituyente de 1917, don Jesús Romero Flores, Héctor Rosendo Lea, el gran escritor que con tan bellos libros ha enriquecido la literatura mexicana y como musa es también Clio. Solo me resta repetir la frase de Darío: cuando una musa te da un hijo, que las otros 8 queden en cinta. Me dijo don Héctor, una tarde en la Ciudad de México: si tuvieras que resumir mi labor en la vida, lo harías con el pensamiento filosófico del maestro Caso. La vida del hombre, solía decir don Antonio Caso, es muy semejante a la lectura de la inmortal obra de Cervantes. Cuando se lee el Quijote, en la niñez es una carcajada, en la juventud una sonrisa y en la vejez una lágrima. Hoy yo digo, para resumir la obra de don Héctor, que diera grandes frutos los 3 aspectos a los que consagro su vida: la historia, la literatura y el pensamiento libre. Como vivió, así murió, pobre. Llevó a la literatura la rectitud de su espíritu y a sus hijos el prestigio de su nombre. Tuvo siempre presente el antiguo proverbio chino: sobre el árbol de la vida, las hojas cuando me caen vuelven a la raíz. En 1998, siendo yo diputado a la 55ª legislatura local, promoví una iniciativa de ley para proclamar en su noble figura a un hijo predilecto de Sinaloa y elevarlo a la altura del ejemplo para las nuevas generaciones, escribiendo con letras de oro su nombre en el muro de honor del Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado. Pero más allá de los tributos, el aporte de Héctor Rosendo Lea sigue muy fresco, muy vigente, porque sus investigaciones siguen siendo referencia obligada para los estudiosos de la historia en Sinaloa. Estudió en Culiacán, Sinaloa, en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Impartió la cátedra de Historia de México en la Escuela Nacional de Maestros y de Sociología en el Instituto Politécnico Nacional. Fue director de la Escuela Nacional de Bibliotecas y archivista de México. Colaboró en el Periódico Nacional y en la revista Hoy y fue redactor de la Prensa de Sinaloa. Héctor Rosendo Lea Castaño, biógrafo y ensayista, se ocupó de personajes históricos del noroeste de México, como el Payo del Rosario. Considerado uno de los intelectuales liberales más representativos del principio del siglo XIX, o como Jorge Carmona, un pícaro que vivió durante la segunda mitad del siglo XIX. Debido a su profundo conocimiento de la zona, su obra es considerada como punto de referencia de la historia regional. Realizó trabajos sobre la figura de trascendental nacional como Leona Vicario y Belisario Domínguez, y otros en que analizó la obra de sus biógrafos, como Supervivencia del litógrafo José Guadalupe Posada. Repasó de su trabajo artístico más que relación de su historia personal. Sus biografías cuentan con un sólido sustento en fuentes históricas y una revisión de la bibliohemerotografía sobre el personaje estudiado. Óscar Lara Salazar, cronista adjunto de Badiraguato y hoy presidente municipal interino, dio una excelente disertación sobre el tema y por fin le dio la palabra a Gilberto López Alanís para que diera la conferencia Vida y Obra de este ilustre hombre badiraguatense, don Héctor Rosendo Lea, escritor, poeta, periodista, historiador, abogado y catedrático. Héctor Rosendo Lea Castaño nació el 20 de agosto de 1909, en día miércoles a las 4:30 de la madrugada, en la villa de Badiraguato, cabecera del municipio del mismo nombre, estado de Sinaloa. Sus padres fueron don Rosendo Lea García, quien fuera oficial mayor del Congreso del Estado de Sinaloa y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, y doña Luz Castaño Sáenz. Al día siguiente de haber nacido fue bautizado por el cura Francisco Sotomayor, siendo sus padrinos Eligio Avitia y María Valderrain. Su padre, don Rosendo, fue hijo de Narciso Lea, marino chileno, cuyos destinos y la aventura trajo a tierras sinaloenses, arribando por el puerto de Altata,
El abuelo paterno se establecieron después en el pueblo de Alicama, perteneciente a la alcaldía de Badiraguato, para formar una familia con Albina García. Por la rama genealógica de su madre, doña Luz Castaño Sáez, hija de Luis Castaño y Tillada Sáez, Héctor Rosendo Olea tronca en línea directa, descendiente con el alfarés del rey don Nicolás de Verdugo, quien vivió en el siglo XVIII y fue poseedor de tierras en Sataya. Su madre fue una criolla legítima en la infancia. La primera preceptora que tuvo fue la anciana Rosario Cañedo, en tanto que la instrucción primaria elemental la cursó en Culiacán, primero en la escuela del licenciado Benito Juárez, que se encontraba ubicado por la calle Libertad frente al edificio de la Penitenciaría Estatal, lugar que ocupa actualmente el edificio del Difocur, y luego pasó a la Escuela Federal Tipo, misma que después se denominaría Manuel Ávila Camacho. En 1926 se inscribió como alumno del Colegio Civil Rosales, donde cursó primero y segundo grado de secundaria, según el programa de 5 años implantado por el introductor del positivismo en México, don Gavino Barreda. En el colegio fue compañero de estudios de Enrique Félix el Guacho. Por esos años publicó su primer artículo en el periódico El Sinaloense, dirigido por el médico Criserio García y el ingeniero Ramón Ponce de León. También en esa época el joven Olea escribió un libro de versos, el cual tituló Provincianas, que luego cambiaría por el nombre de Dulcineas. En esa iniciación a las letras había escogido el camino de la poesía y de la historia. No le faltaría después algunos consejos para abandonar la provincia, donde no había bibliotecas públicas especializadas, archivos catalogados, ni museos de historia, y menos centros de alto estudio. En marzo de 1929, siendo redactor del periódico La Opinión, participó en la rebelión escoberista, conocida así por la sonada militar que dirigió el general Gonzalo Escobar, viendo acción en la campaña de Sonora, que sería sofocado meses más tarde por fuerzas del mando del general Lázaro Cárdenas del Río, por lo que regresó a Culiacán y se presentó a Eligio Samaniego, jefe de la policía, siendo llevado ante la presencia del gobernador Genaro Macario Gagiola para acogerse a la amnistía decretada en el año de 1930. Años más tarde, Olea tuvo participación en un mitin estudiantil cuyo principal reclamo fue la autonomía para el Colegio Civil Rosales. Entre sus compañeros de rebeldía figuraban Enrique Félix el Guacho, José Francisco López el Checo, Roberto Macías Fernández y Juan Francisco López el Huivirri, agremiados a salir de la entidad por orden del general Macario Gagiola. Dado la participación activa que tuvo en este mitin, el joven Olea se trasladó a la Ciudad de México. Allá intentaría finalizar sus estudios preparatorios, llevando consigo además la meta de convertirse en escritor. Desde entonces hasta su muerte, don Héctor radicó en la capital del país, en el Distrito Federal. Se inscribió como alumno de la escuela secundaria número 1, ubicada en el antiguo convento de Regina. En ese plantel cultivó la amistad con 2 maestros que le ayudarían a reforzar su vocación por las letras y la historia. Ellos fueron Santiago Flores, maestro de literatura, y el licenciado Luis Chávez Orozco, catedrático de Historia de México. Su primer trabajo escolar, realizó bajo la dirección del maestro Chávez Orozco, fue sobre el viaje del navegante español Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, cuya odisea quedó registrada en su libro Naufragios. Por ese tiempo, Olea comenzó a colaborar desde el primer número en la revista Provincias, órgano del Partido Nacional Revolucionario, que editaba don José García Balseca. En ese espacio publicó algunos cuentos y poesía ilustrada. Su primer éxito periodístico fue la entrevista que le hizo al general Plutarco Elías Calles, titulado Calles en la anécdota y en la fotografía, con la que se proyectó para ser contratado de inmediato en la Dirección de Estadística Nacional. Poco después, al cambiar la dependencia de director, fue cesado, por lo que volvió a la revista y el PNR, desempeñando algunas comisiones al lado de don Guillermo Flores Muñoz en Nayarit. Asimismo, fue asistente del tesorero del partido ingeniero Juan de Dios Batis, fundador del Instituto Politécnico Nacional. En 1938, Héctor Rosendo Olea publicaría en Puebla un ensayo biográfico sobre este destacado sinaloense, con un prolongado
con un prólogo de Manuel Estrada Rocío. Fue en la redacción de la revista Provincia donde Olea conoció a Rosita Galaviz, la mujer que luego sería su esposa, inseparable, habiéndose casado tras un noviazgo corto en el pueblo de Tacuba. Rosa Galaviz, originaria de Orizaba, Veracruz, procreó a Alma, Marta, Nora, Leticia y a Héctor Raúl. Tiempo después se inscribió en el turno nocturno de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso de la Universidad Autónoma de México, donde tuvo como maestro a don Agustín Yáñez. Esta historia continuará en el próximo escrito. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.